Cómo un joven rechazado por una escuela de arte terminó provocando la guerra más devastadora del siglo XX. Su nombre se convirtió en sinónimo del mal. Su ascenso fue tan rápido como brutal, y su caída una advertencia eterna para toda la humanidad. Esta no es solo la historia de Adolf Hitler, es la historia de cómo el mundo permitió que surgiera. Hoy te contaremos cómo se construyó el monstruo y cómo finalmente fue destruido. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Y cuéntanos en los comentarios qué otras figuras históricas te gustaría ver aquí. ¡Vamos allá! Viena, principios del siglo XX. Una ciudad vibrante, epicentro cultural de Europa, donde convergían ideas, talentos y revoluciones silenciosas. Allí caminaba un joven con mirada perdida y cartera desgastada, un adolescente que soñaba con convertirse en artista. Su nombre, Adolf Hitler. Pero el sueño no era mutuo. La Academia de Bellas Artes de Viena le cerró las puertas no una, sino 2 veces. Los evaluadores decían que su talento era insuficiente, que sus obras carecían de vida. Años después, esas mismas manos, que no lograron pintar paisajes, serían responsables de firmar decretos que aniquilarían millones. Tras la muerte de su madre, Clara, la única figura con la que sentía un lazo afectivo, Hitler quedó solo, sin rumbo, sin familia, sin patria verdadera. Nacido en Braunau am Inn, Austria-Hungría, no se sentía austriaco. Se aferró a la idea de una Alemania unificada, fuerte, pura, incluso antes de pisar su suelo. En Viena vivió entre la pobreza y el resentimiento. Pasaba las noches en albergues, rodeado de mendigos, vagabundos y veteranos rotos. Allí, en la marginalidad, germinaron sus primeras ideas antisemitas, no por experiencia, sino por influencia. La ciudad estaba plagada de discursos extremistas que señalaban al judío como enemigo del progreso. Y Hitler escuchaba, absorbía, se transformaba. Mientras Europa avanzaba a trompicones hacia una guerra inevitable, él construía un mundo paralelo en su mente. Un lugar donde él tendría el control, donde no sería rechazado, ni ignorado, ni humillado. Y entonces estalló la Gran Guerra. Para millones fue una tragedia. Para Hitler fue una oportunidad. Porque a veces lo que se pierde en el lienzo se recupera en el campo de batalla. Agosto de 1914. Europa ardía. Las potencias del continente se lanzaban al abismo de la Primera Guerra Mundial, como si la gloria aún tuviera algún valor real en un mundo de ametralladoras y trincheras. Y en medio de esa locura, un joven austríaco, rechazado por su país, decidió luchar por otro. Adolf Hitler no tenía patria oficial, pero tenía una patria idealizada: Alemania. Cuando estalló la guerra, corrió a enlistarse voluntariamente en el ejército bávaro. No lo hizo por obligación ni por salario. Lo hizo por convicción, por la oportunidad de fundirse con algo más grande que él mismo. Y por fin, la vida le dio un uniforme. En el frente occidental, Hitler fue asignado como mensajero. Cruzaba zonas bombardeadas, llevando órdenes entre trincheras, bajo lluvia de artillería y fuego enemigo. Muchos murieron así. Él no. La suerte, o algo más oscuro, parecía protegerlo. Fue herido 2 veces, condecorado por su valentía y promovido con orgullo, pero más allá de las medallas, fue en la guerra donde encontró un propósito: odiar. En las noches húmedas y frías del frente, creció su desprecio hacia los políticos, los oficiales superiores y, en especial, hacia los judíos y marxistas, a quienes muchos culpaban por la desmoralización del ejército. Hitler absorbía cada teoría conspirativa, cada rumor de traición interna.
Y cuando Alemania firmó el armisticio en 1918, mientras miles lloraban por sus muertos, él sintió rabia, rabia por una derrota que no entendía, rabia por un pueblo que, según él, había sido apuñalado por la espalda. El Tratado de Versalles, con sus cláusulas humillantes, se convirtió para Hitler en una marca de fuego. Alemania no solo había perdido una guerra, había sido despojada de su alma. Desmovilizado y sin dirección, volvió a Múnich. El mundo estaba en ruinas. Y sin embargo, él se sentía más vivo que nunca. Porque en el caos, Hitler encontró su elemento. Ya no era un pintor frustrado, ni un joven sin patria. Ahora era un soldado con una misión. Múnich, 1919. Una ciudad en ruinas, herida por la guerra, por la inflación y por el miedo. Las calles hervían de ideologías extremas, desde el comunismo revolucionario hasta el nacionalismo radical. Y allí, entre cafés llenos de veteranos resentidos y panfletos incendiarios, Adolf Hitler encontró su verdadera vocación, la palabra. Fue en una pequeña reunión del Partido Obrero Alemán donde todo comenzó. Un movimiento insignificante, sin dinero, sin futuro. Pero Hitler vio potencial en su caos. Su primera intervención fue explosiva. No necesitaba carisma clásico. Tenía algo más peligroso, fanatismo absoluto y una lengua afilada. En cuestión de meses, transformó el grupo en el Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores. El mundo los conocería como nazis. Comenzó entonces su ascenso. Los discursos encendían multitudes. Hablaba de orgullo, de traición, de sangre. Los culpables siempre eran los mismos, comunistas, judíos, liberales. Prometía restaurar la grandeza alemana y lo hacía con una intensidad casi mística. Su voz vibraba con furia contenida y su mirada, fría, fija, hipnotizaba. Pero no bastaba con palabras. En 1923, Hitler intentó tomar el poder por la fuerza. Inspirado por Mussolini, lanzó el Putsch de Múnich, un golpe fallido que lo llevaría directo a prisión. La mayoría habría sido olvidada tras un error así. Él no. Desde su celda, con ayuda de Rudolf Hess, escribió el texto que se convertiría en el manual del odio moderno, Mein Kampf. Allí expuso sin filtros su visión racial del mundo, su plan para destruir la democracia y refundar Alemania en base a pureza, fuerza y expansión. Cuando salió de prisión, ya no era un agitador cualquiera. Era una figura con un proyecto claro y seguidores dispuestos a matar o morir por él. Reorganizó el partido, perfeccionó su imagen y tejió alianzas con empresarios temerosos del comunismo. Todo avanzaba con precisión. No era solo política, era teatro, religión, espectáculo. El monstruo no nació de un relámpago. Se formó paso a paso, alimentado por el resentimiento, la desesperanza y la apatía de un país humillado. Y lo peor es que el mundo aún no lo tomaba en serio. A comienzos de la década de 1930, Alemania era un país fragmentado. La economía colapsaba, la democracia se tambaleaba y el miedo era la moneda corriente. En ese escenario oscuro, Adolf Hitler no necesitó tomar el poder por la fuerza, se lo entregaron. En 1932 se postuló para la presidencia. Perdió ante el anciano Paul von Hindenburg, pero su popularidad ya era imparable. Al año siguiente fue nombrado canciller, como parte de una jugada política desesperada de las élites conservadoras que creían poder controlarlo. ¡Qué error tan costoso! En menos de un año, el Reichstag, el Parlamento alemán, ardió en llamas. El incendio, cuyas causas aún generan debate, fue utilizado por Hitler para declarar un estado de emergencia. Aprovechó el miedo al comunismo para implementar leyes de excepción que aniquilaron la democracia. En cuestión de semanas, se convirtió en dictador con plenos poderes. Y entonces comenzó el verdadero espectáculo, la propaganda.
Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, transformó el régimen en una maquinaria de manipulación sin precedentes. Periódicos, cine, radio, escuelas. Todo repetía el mismo mensaje. Hitler era el salvador. El pueblo alemán, humillado y empobrecido, quería creer. Y creyó. Las calles se llenaron de estandartes rojos, de discursos coreografiados, de niños saludando con el brazo extendido. La dictadura se disfrazó de celebración. Y para demostrar al mundo que Alemania había resurgido, Hitler organizó los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. El evento fue grandioso. Las cámaras filmaban un país ordenado, moderno, poderoso. Nadie veía los campos de concentración en construcción. Nadie escuchaba los gritos en los sótanos de la Gestapo. Mientras Jesse Owens, un atleta afroamericano, humillaba la teoría racial nazi en la pista, el régimen sonreía para las cámaras. Alemania parecía florecer, pero bajo esa superficie brillante, la sombra crecía. La maquinaria estaba aceitada, el enemigo definido, la guerra inevitable. Y el mundo, fascinado por la apariencia de orden, no veía que el monstruo ya no caminaba entre las sombras. Mientras Europa dormía en la ilusión de la diplomacia, Alemania se preparaba para algo mucho más antiguo: la conquista. El Tratado de Versalles había prohibido expresamente a Alemania rearmarse, pero Hitler lo ignoró con descaro. En secreto al principio y abiertamente después, reconstruyó su ejército, desarrolló nuevas armas y entrenó a millones de soldados. La Liga de las Naciones protestaba, con comunicados inútiles. Nadie quería una nueva guerra, pero él sí. A través de una mezcla de intimidación y acuerdos estratégicos, Hitler consolidó alianzas peligrosas. En 1936 firmó con Benito Mussolini el eje Roma-Berlín y más tarde con el Imperio del Japón el Pacto Anti-Comintern. La red estaba tejida. El mundo no lo sabía, pero ya había elegido bando. Después vinieron las anexiones. Primero Austria, su tierra natal, absorbida sin un solo disparo en lo que llamó la Anschluss. Luego los Sudetes, una región de Checoslovaquia rica en industria. Las potencias occidentales, especialmente el Reino Unido y Francia, cedieron creyendo que así evitarían el conflicto. Neville Chamberlain, primer ministro británico, incluso declaró haber asegurado la paz en nuestro tiempo. ¡Qué ironía amarga! Hitler no buscaba paz, quería espacio vital, el Lebensraum, para expandir la raza aria hacia el este. En 1939, firmó un pacto de no agresión con su enemigo ideológico, la Unión Soviética de Stalin. Un acuerdo frío, pragmático, que incluía una cláusula secreta: la partición de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca. La táctica era nueva, brutal, veloz. Blitzkrieg, la guerra relámpago. Aviones, tanques y tropas coordinadas para arrasar ciudades y ejércitos en cuestión de días. Europa despertó con bombas. Reino Unido y Francia declararon la guerra. El mundo, otra vez, se sumía en el abismo. Pero esta vez, el monstruo estaba mejor preparado. Hay guerras que destruyen ciudades, pero hay otras que destruyen el alma humana. Mientras los tanques alemanes avanzaban por Europa, otro plan, más silencioso, más perverso, ya estaba en marcha. No se trataba de conquistar territorios, se trataba de eliminar personas, millones. Desde los primeros años del régimen, Hitler había señalado a los judíos como el enemigo interno, el cáncer que, según él, corrompía a Alemania. Pero ahora, con el mundo distraído por el estruendo de la guerra, podía ejecutar su verdadero proyecto, la solución final. Primero llegaron las leyes, luego los guetos, después los trenes. Vagones sellados, abarrotados de familias enteras, viajaban sin comida ni destino claro. Pero sí tenían un destino: campos como Auschwitz,
Treblinka, Sobibor, lugares que no existían en los mapas, lugares donde la humanidad dejaba de tener sentido. El exterminio fue industrial. Cámaras de gas, hornos crematorios, experimentos médicos. No fue un arrebato, fue sistemático, planificado, burocrático. Las víctimas no solo eran judíos, también gitanos, homosexuales, discapacitados, opositores políticos. Cualquiera que no encajara en el ideal de la raza aria estaba marcado para morir. En Berlín, mientras tanto, la maquinaria propagandística seguía funcionando. Goebbels hablaba de orgullo, de orden, de limpieza, y muchos alemanes preferían no preguntar, no mirar, no saber, porque saber significaba ser cómplice. Los testimonios que surgieron después de la guerra describen escenas que desafían la lógica, la moral y el alma. Niños separados de sus madres, ancianos obligados a cavar sus propias tumbas, científicos jugando a ser dioses con cuerpos humanos. El infierno ya no era una metáfora, era una coordenada geográfica. Y mientras todo eso ocurría, Hitler celebraba conquistas territoriales en mapas marcados con sangre. Creía que su visión estaba funcionando, que el mundo se estaba purificando. Pero lo que realmente había creado era una herida que jamás podría cerrarse. Ningún imperio, por más feroz que sea, puede sostenerse eternamente sobre la sangre. A inicios de los años 40, Hitler parecía invencible. Ya había tomado Francia, Holanda, Bélgica, Noruega. Bombardeaba Londres con una precisión aterradora. Su ejército marchaba como una máquina aceitada, pero cometió un error que muchos antes que él ya habían cometido: subestimar a Rusia. En 1941 rompió el pacto con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más ambiciosa de la historia militar. 3 millones de soldados cruzaron la frontera soviética. Al principio fue un éxito. Las tropas nazis avanzaban rápido, conquistando ciudad tras ciudad. Pero entonces llegó el invierno, las temperaturas cayeron, los motores se congelaban, los soldados alemanes sin ropa adecuada morían de frío más que por balas. Y los soviéticos, liderados por un implacable Stalin, comenzaron a resistir. Primero Moscú, luego Leningrado y finalmente Stalingrado, donde los alemanes sufrieron su derrota más brutal. Desde ahí, el declive fue imparable. En el frente interno, las cosas también se fracturaban. Había escasez de alimentos, bombardeos sobre ciudades alemanas y, sobre todo, dudas. Incluso dentro del alto mando comenzaron a surgir conspiraciones. En 1944, un grupo de oficiales organizó un atentado para asesinar a Hitler con una bomba. Fallaron. La represión fue brutal, pero el mito de su invulnerabilidad se rompió. Y mientras las tropas aliadas se preparaban para desembarcar en Normandía, el mundo cultural ya había lanzado su propia ofensiva. Chaplin, con El Gran Dictador, ridiculizó al Führer frente al planeta. En los cómics, el Capitán América lo golpeaba sin piedad en la portada de su primer número. No eran solo símbolos, eran mensajes. Hitler ya no era temido por todos, también era odiado, resistido, ridiculizado. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, los aliados desembarcaron en Francia. Fue el principio del fin. El avance hacia Berlín había comenzado, y esta vez no se detendrían. Berlín, 1945. La ciudad temblaba bajo el fuego constante. Desde el cielo caían bombas. Desde el este avanzaban los soviéticos, desde el oeste los aliados. El Tercer Reich se derrumbaba como un castillo de ceniza, y en el corazón de ese infierno un hombre se escondía bajo tierra. Adolf Hitler, el dictador que una vez movió ejércitos con solo palabras, ahora estaba encerrado en un búnker oscuro, rodeado de oficiales desmoralizados, informes catastróficos y traiciones silenciosas.
Ya no había discursos, ni multitudes, ni desfiles. Solo ecos de un mundo que se deshacía. En esos últimos días, Hitler mostraba signos claros de paranoia, delirio y decadencia física. Se negaba a abandonar Berlín. No podía aceptar la derrota. Seguía dando órdenes inútiles a divisiones que ya no existían. Insistía en que la historia lo juzgaría como un genio incomprendido. Nadie se atrevía a contradecirlo, pero todos sabían que el fin era inminente. Y mientras el mundo se consumía por su culpa, él se aferraba a lo único que parecía darle consuelo: Eva Braun. Su compañera desde hacía años, siempre mantenida lejos del ojo público, decidió quedarse con él hasta el final. Entre el estruendo de la artillería, celebraron una boda secreta en el búnker. Un gesto simbólico, trágico, inútil. Poco después, tomaron la decisión final. Eva, primero, una cápsula de cianuro. Luego, Hitler, cianuro y una pistola. 2 disparos sellaron el destino del hombre que había encendido al mundo en llamas. Sus restos fueron envueltos en mantas, rociados con gasolina y quemados en el patio del búnker, como él mismo lo había ordenado. No quería que su cuerpo se convirtiera en trofeo. Solo cenizas, solo vacío. Mientras los soviéticos tomaban Berlín, el Tercer Reich moría con su creador. Pero lo que quedaba era mucho más que ruinas, porque el fuego que él encendió no solo arrasó países, marcó generaciones enteras con miedo, dolor y memoria. El 8 de mayo de 1945, la rendición de Alemania fue oficial. Las campanas sonaron en Londres, París y Nueva York. La guerra en Europa había terminado, pero la victoria no vino acompañada de júbilo total. Vino con silencio, con horror contenido, con preguntas sin respuesta. Las tropas aliadas, al avanzar por los territorios liberados, comenzaron a descubrir los campos de concentración. El mundo entero vio, por primera vez, lo que el régimen nazi había escondido tras los muros. Pilas de cadáveres, hornos aún calientes, supervivientes con miradas que nunca volverían a ser las mismas. La solución final ya no era un rumor. Era una realidad documentada, fotografiada, imposible de negar. En los años siguientes comenzaron los juicios de Nuremberg. Por primera vez en la historia se juzgaba a un Estado por sus crímenes contra la humanidad. Generales, médicos, ministros. Todos enfrentaban la verdad en un tribunal internacional. Muchos fueron condenados. Algunos escaparon. Otros se suicidaron antes de enfrentar la justicia. Pero el precedente quedó marcado. El horror tendría consecuencias. Europa no volvió a ser la misma. Las fronteras cambiaron. Alemania fue dividida. El mapa político se redibujó con cicatrices. Pero más allá de la geografía, fue el alma del continente la que necesitó reconstruirse. La desconfianza, el trauma, la necesidad de recordar para no repetir. En las escuelas, en los libros, en los museos, el nombre de Hitler no sería glorificado, sino advertido. Y sin embargo, el eco de sus actos aún resuena. Cada vez que el odio encuentra un altavoz, cada vez que el fanatismo se disfraza de solución, cada vez que la indiferencia permite que se repita la historia. Porque lo que dejó Hitler no fue solo destrucción, fue una advertencia escrita con sangre. El mal no aparece de la nada. Se forma en el silencio, en la ceguera y en la apatía. Hitler no fue una anomalía del destino, fue un producto de su época, de la crisis, del resentimiento, del fanatismo y de la indiferencia colectiva. Su caída marcó el fin de una era, pero sus huellas siguen visibles en cada rincón del mundo moderno. Recordarlo no es glorificarlo, es entender por qué ocurrió, para reconocer las señales cuando vuelvan a aparecer. Porque la historia, si no se escucha, vuelve a hablar. Y esta vez, más fuerte. Gracias por haber visto hasta aquí.
Si te gustó este video y te apasiona este tipo de contenido, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y descubrir más historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.